¿Cómo lo podemos hacer para ser capaces de innovar en unos entornos como en el que trabajamos, ¿no? En un entorno tan regulado? Pues nos va a dar un poquito de luz a DKV y su director general de Estrategia y Transformación y Tecnología, ahora mismo con el siguiente keynote. Recibamos con un fuerte aplauso a Julián Nuño. Buenos días, Julián. Buenos días. Muchísimas gracias. La audiencia toda para ti. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, os cuento una pequeña historia porque como vamos a hablar de cumplimiento en un foro de innovación, que me imagino que pensaréis que no es lo más sexy, bueno, Marta Oller, una compañera, me dijo: Julián, ¿te apetece volver a participar en el Insurance? El año pasado tuve la suerte de estar con todos vosotros y dije: ostras, qué guay. Volver, foro, innovación, un montón de gente. Entonces me dijo: tienes que hablar de cumplimiento relacionado con innovación. Así que gracias Insurance por darme la oportunidad de volver a estar aquí, compartir con vosotros experiencias. Y Marta, no sé si darte las gracias. Encima me dijo 20 minutos y tú solo. Bueno, para empezar, la idea es compartir con vosotros algunas de las experiencias que tenemos en DKV para intentar ser más ágiles y más rápidos a la hora de ajustarnos a lo que nuestros grupos de interés, agentes, clientes, médicos, sociedad, empleados, nos reclaman. Porque cuando estamos dentro de la compañía, lo primero que sucede es que todos nos comparan con un Amazon, todo el mundo nos compara con Google, todo el mundo habla de los seguros como si estuviéramos en entornos que, aunque deben de ajustarse a muchos de los principios regulatorios, no tienen el mismo carácter ni la misma confiabilidad que tenemos que trasladar desde el mundo del seguro y desde las entidades financieras en general. Así que, si empezamos viendo el contexto, nuestro contexto es un contexto confiable y es algo a lo que no podemos renunciar. El mundo de los seguros tiene que trasladar respeto, tiene que trasladar cumplimiento y seguridad, porque detrás estamos jugando con una parte muy importante de lo que todos nuestros clientes nos demandan. Sin embargo, estos clientes no se preocupan de qué es lo que hace que esta seguridad esté allí. Para ellos, si les hablamos de DORA o les hablamos de IOPA o les decimos que existen normativas para el uso de la inteligencia artificial, realmente les es totalmente transparente. Sin embargo, para eso, para nosotros, dentro de nuestros procesos y nuestra forma de funcionar, nos limita y nos hace parecer dinosaurios. Cuando las startups vienen a nosotros y nos dicen: vamos a hacer algo, guay, ¿cuánto tiempo? 3 meses, 5 meses. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por el DPO, luego voy a hablar con el ISO, voy a tratarlo con DORA, lo voy a elevar al grupo porque posiblemente tenga que tener una visión. Son dos realidades que de alguna manera tenemos que ser capaces de juntar y hacer que sean lo más fluidas, sin perder esa confiabilidad que es la que nuestro sector tiene que trasladar en todos los diferentes canales y a través de todas las formas de relación. ¿Retos que tenemos en este contexto? Los mismos que tienen otros sectores. Esto estaba preparado para que no os durmierais. Bueno, ¿qué estamos hablando en el mundo de los seguros ahora? Hablamos de hiperpersonalización, pero para hacer hiperpersonalización, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a los clientes. ¿Cuál es el principio básico? Y esto os va a sonar un poco transgresor de los seguros. Vender y que me consuman lo más tarde posible. Por lo tanto, interacciono poco con mis clientes. Si interacciono poco, no los puedo conocer. Si no los conozco, ¿cómo puedo hiperpersonalizar? Pero es que para hiperpersonalizar tengo que contar con su permiso, tengo que saber si están en una lista que se llama Robinson. Además, si deciden que no quieren que guarde sus datos, tengo que no guardarlos sino utilizarlos, pero a la vez tengo que prestar el mismo servicio. Por ahí aparece un concepto nuevo. Aparece ChatGPT y detrás de esto toda la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial está poniendo en manos de seres no humanos la capacidad de decidir y la capacidad de tomar decisiones. Y detrás de esto hay un principio ético que todos nos planteamos o nos hemos planteado alguna vez de si realmente esto es lo que queremos hacer. Queremos dejar que las máquinas sean las que decidan por nosotros, porque pueden tomar decisiones que no son las más adecuadas éticamente.
Y aquí aparecen normativas relacionadas con el consumo de este tipo de supercapacidades que están ahora en boca de todos nosotros. O, por ejemplo, la superconectividad. Cada vez más nuestros procesos están conectados entre sí y no somos entidades separadas, sino que somos organizaciones que nos unimos y nos intercambiamos datos. Y ahí empezamos. ¿De quién son esos datos? Si hago una alianza entre dos aseguradoras, ¿son de la aseguradora 1? ¿Son de la aseguradora 2? Realmente al cliente le va a dar exactamente igual. Él lo que quiere son flujos lean, flujos limpios que les generen el menor número de fricciones posibles. ¿Qué hacemos nosotros para intentar ajustarnos a todo eso? Pues os vamos a dar 5 ideas que son experiencias que hemos aplicado nosotros en la compañía y que de momento nos funcionan bastante bien y que, bueno, esperemos que al menos os sirvan de inspiración. En primer lugar, un principio básico, y es: si nunca seremos un Amazon y nunca seremos Google y nunca seremos estas mega empresas tecnológicas porque, entre otras cosas, ofrecemos servicios que son diferentes. Sin embargo, hay un principio básico que es el que ellos tienen detrás, que es precisamente el de continuidad, de forma que el flujo sea lo más suave, lo más liviano posible y tenga el menor número de puntos de dolor y con la mayor continuidad. Entonces, ¿cómo hemos conseguido nosotros al menos ajustar mucho más los tiempos para que esto se ajuste? Pues hemos acuñado dentro de la compañía, igual que hay transformación digital, en su momento se habló de otro tipo de transformaciones, la transformación de las funciones de cumplimiento. Estas funciones, estos roles, no son figuras que están para consultar al final de un proceso cuando tienes todo construido, que no sé si os sonará, por ahí veo personas que asienten, sino que las hemos cogido y las hemos introducido dentro de nuestra cadena de valor y dentro de nuestra toma de decisiones desde el principio. De hecho, estas figuras son figuras que están muy pegadas a las estructuras de gestión de procesos que son tradicionales y tienen sus puntos de participación en forma de una gobernanza. Entonces, esto nos permite que, en lugar de construir y luego de construir para volver a hacer algo nuevo porque no es compliance o porque los datos de cliente no los podemos intercambiar con este otro o porque esto no está suficientemente comprobado o va a dañar la marca o nuestra reputación en un momento dado de salida, tomamos estas decisiones muchísimo antes dentro de la cadena de valor. Segunda barrera, lo que os comentaba antes. ¿Cómo podemos conocer al cliente si no le preguntamos las cosas? Y esto es algo que es importante plantearse porque estoy seguro que a lo largo de la sesión de hoy más de 50, 100, 200 personas van a decir que el cliente está en el centro, que todo lo hacemos para los clientes, que tenemos que hiperpersonalizar, etc. Entonces, esto frente a GDPR, frente a ARCO, frente a las nuevas normativas de no llamar a los clientes si no te han dado permiso, la gestión de las intenciones pasa por una comunicación desde el primer momento clara y suficientemente flexible para que el cliente sea el que sienta que tiene el control de lo que quiere y lo que no quiere. En la medida en la que luego nosotros seamos capaces de seducirlos con propuestas sexys y de engancharlos y dinamizarlos y ofrecerles cosas de valor, entonces ellos nos darán y nos abrirán más la puerta para conocerlos. Pero el control siempre tiene que estar cedido para que sean ellos quienes tomen la decisión, aunque en algunas ocasiones eso suponga manejar un volumen muchísimo menor de información de la que nos gustaría manejar para tomar decisiones. Tercero de las barreras o de los temas que deberíamos trabajar, el tema de la inteligencia artificial, los chat GPTs, etc. Al final es una disrupción que va a cambiar la forma de hacer las cosas en las compañías, pero para la que como seres humanos no estamos tan preparados como pensamos. En DKV llevamos pues, como 1 año y medio trabajando el tema de la economía conductual. Y lo que hemos visto es que todo esto gusta muchísimo, pero cuando dices voluntarios para participar en una iniciativa para conocer a los clientes basándonos en inteligencia artificial, 13% de participación. Y detrás de todo esto puede estar que la historia que contemos no sea sexy, pero también puede estar que las personas nos da miedo, es algo que nos gusta y nos da miedo. Al mismo tiempo que ese miedo nos
reduce la participación, nosotros como entidades confiables tenemos que ser capaces de transmitirle al cliente la tranquilidad que haga que la historia sea suficientemente verídica y que quieran participar. En ese sentido, lo que llevamos haciendo desde hace año y medio y que creemos que tiene valor es el análisis ético del uso de todas estas capacidades. Y tenemos un comité, que es el Comité de Uso Ético de la Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada, el nombre es así muy molón, que es el que se reúne y decide cuándo y cómo hacemos uso de estas capacidades de forma directa y cuándo y cómo no lo hacemos de forma directa, sino que lo hacemos nosotros en la parte de atrás para comprobar cómo nuestros clientes son capaces o reaccionan a este tipo de iniciativas. Y aquí hay un montón de retos que superar. Por supuesto, el tema del riesgo, ser capaces de generar pricings súper dinámicos y avanzados, pero que al mismo tiempo expliquen con transparencia a nuestros clientes cuáles son las variables y los principios utilizados para hacer esto, o simplemente cómo gestionar nuestros siniestros de forma efectiva sin que eso suponga para los clientes un sentimiento de pérdida de control, que enlaza, si os fijáis, con el primero de las barreras. Cuarto punto, que es muy importante también. Nosotros tenemos una particularidad y es que manejamos información hipersensible, porque al final manejamos información de salud. Y además, en la medida en la que nuestra cadena de valor penetra en el mundo médico, obtenemos información que es todavía más sensible. Y de hecho, todo el mundo, toda la salud digital, toda la telemedicina y todas estas capacidades nos acaban dando un poder que es el poder de los datos, pero nos dan una responsabilidad que es la de manejar esos datos suficientemente separados para que seamos el mercado y nuestros clientes entiendan que por un lado está la aseguradora, que es la que se preocupa de su riesgo, y por otro lado están los equipos que se dedican al manejo de información. Entonces, en este sentido, nos recomendamos, lo que nosotros hacemos es separar completamente la información sensible, que de hecho lo tenemos en una empresa diferente, de la información que se maneja en el mundo del seguro. Esto no está reñido con hacer los flujos suficientemente lean y fluidos. Simplemente vuelve a generar confiabilidad en que cumplimos y ajustamos los principios y las normativas a la forma de hacer con nuestros clientes. Y finalmente, el último de los puntos, que es el ser capaces de, con toda esta ola que tenemos de Robinson, de no trabajar con clientes que no nos han dado su permiso, con el manejo de las intenciones, etcétera, generar procesos internos suficientemente ágiles para que esto sea completamente independiente de la relación que estás manteniendo con un cliente. Entonces, esto no va de recibir datos del cliente, sino tratar de anticiparnos e identificar si ese potencial lead o ese potencial cliente que vas a capturar está en una lista Robinson o anteriormente ha interactuado con nosotros. Y esto pasa por interconectar nuestra información y hacer que todo esto sea automático, inmediato y transparente en el momento de actuar. Y, por supuesto, si le puedes añadir una capa de inteligencia artificial para anticipar estas decisiones, pues muchísimo mejor. Y listo, tampoco os voy a aburrir mucho más porque otra cosa de las que tenemos que hacer es recuperar tiempo. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos luego por fuera. Julián.